¿Cuál es la diferencia entre nudo, que es lo que habíamos aprendido en la escuela, en la primaria, en los niveles iniciales de educación, cuando nos hablan de los cuentos y de la estructura de los cuentos? ¿Cuál es la diferencia entre el nudo, el conflicto? ¿Y puede no haber un no conflicto en una historia? ¿Puede no haber conflicto en un cuento, en una historia que vamos a contar? En la literatura puede no haber conflicto, puede haber algo que no pase. Quédate y te lo cuento. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo de Taller de Cuento. Suscríbanse, denle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos estos videos que vamos subiendo. Vamos a ir subiendo lecturas también, consignas, diferentes materiales en relación a la literatura y la escritura, así que suscríbanse si les gusta el contenido, recomiéndenlo y nos ayudan por supuesto compartiéndolo y también siguiéndonos en nuestras redes, en Instagram, Facebook y WordPress, que también tenemos material subido. Bueno, habíamos quedado en el centro de gravedad con el video anterior y ahí hemos visto que no necesariamente lo que atrae, tensa la historia en un cuento, ¿sí? Lo que lleva adelante el cuento, el motor del cuento no necesariamente es el conflicto. Sucede que hemos aprendido que el cuento, como decíamos en el capítulo 3, introducción, nudo y desenlace, y ya vimos también que eso deriva de cierta cuestión milenaria de la tragedia griega que Aristóteles formaliza en la poética, que si no lo leyeron se lo dejamos nuevamente en la descripción, donde en la tragedia siempre había algo, siempre sucedía algo. La tragedia tenía un fin moral, un fin aleccionador, reflexionaba sobre las propias cuestiones culturales y de vida y formas de accionar del propio pueblo y lo contaba a través de historias heroicas y de los estratos más altos de las sociedades griegas. Lo que solía suceder es que algún personaje terminaba por romper alguna regla o desbordarse o realizar alguna acción que estaba mal vista y su propia desmesura, que se llamaba la hibris, a lo que hoy podríamos llamar el karma, y no en el mal sentido de karma que se entiende como algo malo, sino como la consecuencia de las acciones, terminaba por sentenciar a ese personaje de alguna manera, o más que sentenciar sucedía esto que decía, ¿no? Se dan consecuencias que eran terribles. Pero dentro de la tragedia también hay redención, hay diferentes tipos de historia, pero siempre hay algo trágico, ¿no? De ahí el nombre, claramente. Entonces está esta idea de que el conflicto tiene que ser algo fuerte, marcado, que pase un problema, ¿sí? Siempre que hablamos de conflicto, muchas veces en teatro, de forma clásica o en los cuentos, el conflicto parece ser igual al nudo, y no necesariamente, ¿sí? El nudo de una historia puede estar en la mitad, al principio, al final, puede enredarse la historia y no ser ese el conflicto. Por ejemplo, un micro relato muy cortito de Augusto Monterroso que se llama El dinosaurio, que dice: cuando el dinosaurio despertó, todavía estaba allí. Entonces, el enredo está en la forma en que está escrito el texto, y el nudo está en lo que está escrito, pero la referencia es indirecta. Si ustedes no tienen presente que los dinosaurios se extinguieron, se pierde el sentido del cuento. Entonces el conflicto, que parecería no ser un conflicto, está jugado de forma indirecta, de la forma de la negación. Él no dice el dinosaurio no se extinguió, sino que todavía estaba allí. Es una forma de dar vuelta al juego. Entonces el conflicto en este caso no es directo, no es el nudo, porque el nudo está dado por lo que cuenta. El nudo en general es literal, ¿sí? Está dado por en donde se enrevesa la historia, en donde se anuda, por decirlo así. Sí, no necesariamente el nudo es el conflicto. Acá uno podría decir incluso que no hay conflicto, simplemente el dinosaurio sobrevivió. Como decíamos en otro video, las categorías sirven para pensar, ¿sí? Pero no definen totalmente. Podríamos ver conflictos como no conflictos y no conflictos como conflictos. Otro texto que puede servir de ejemplo es Las líneas de la mano de Julio Cortázar, donde seguimos a una línea y simplemente seguimos una línea. Pero lo que va pasando en medio de esa línea y dónde termina esa línea quizás implica un conflicto, pero son conflictos que no están planteados como conflictos. Es un texto donde no hay conflicto. Realmente no lo hay. Sí hay personajes que pueden tener problemas, situaciones, pero realmente no hay un conflicto como tal. Ahí sigue siendo un cuento y no tiene un conflicto, pero sigue siendo espectacular ese juego que hace Cortázar. Entonces el cuento de hadas puede tener una línea clásica, ¿sí? Por ejemplo, los tres chanchitos y el lobo. Un lobo se quiere comer a los tres chanchitos. Dos son más vagos, uno es más ordenado, uno tiene una casa de barro, el otro una casa de paja y el otro una casa de material. El lobo sopla las dos casas de los más perezosos y la de material no puede con el que es más disciplinado. De vuelta, al ser cuentos de hadas, depende de cómo se cuente, tienen una cuestión moralizante o de moralina, si ustedes quieren, ¿sí? No necesariamente los tienen, pero es un cuento lineal, ¿sí? Hay un problema, hay personajes,
Se enfrentan al problema, lo resuelven. Esa es la estructura clásica del cuento. Un no conflicto no significa que no pase nada, sino que el conflicto no está puesto literalmente en el cuento y puede ser indirecto, como el que nombraba de Monterroso, o puede quedar abierto. Y el nudo no ser lo mismo, entonces. El nudo implica el momento en que la historia se enrevesa, por decirlo muy simple. Se anuda, pasan cosas, ¿sí? El conflicto puede estar en toda la novela, en el principio, en el final, en el medio, en 3/4. Y el no conflicto puede ser conflicto. El que no suceda nada también puede ser conflicto. O puede quedar abierto. Hay un texto que siempre damos, que tradujo Borges, un poeta y filósofo milenario que se llama Chuang Tzu, entre otros nombres que tenía, que decía: Chuang Tzu soñó que era una mariposa. Al despertar, no sabía si era Chuang Tzu que soñó que era una mariposa, o era una mariposa que soñó que era Chuang Tzu. El conflicto estaría en Chuang Tzu, pero tampoco hay conflicto realmente. El conflicto está puesto en su identidad, ni en Chuang Tzu, ni en el sueño, ni en la mariposa. Es una cuestión filosófica, si quieren, incluso. Entonces podemos pensar el conflicto y el no conflicto como categorías que se mezclan. A veces el conflicto es explícito y está donde está el nudo. A veces el no conflicto funciona como conflicto. Y a veces el nudo no es ni conflicto ni no conflicto.